Hay ciertas sustancias en nuestro cuerpo que dejan de funcionar, esas que nos producen el placer, la felicidad, y uno dice, bueno, ¿cómo las sustituyo para volver a sentir eso y no caer en esa depresión o en esa tristeza que pudiéramos llamar? Hoy está con nosotros el médico y psicólogo, el doctor Roberto Alvarado, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? Que perdemos esa sustancia de la chispa, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que deja de funcionar esa chispa que nos da la vida? Hay tres de las sustancias más importantes, que es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Esas son sustancias que se producen en el tallo cerebral, que están producidas a partir de un aminoácido, ya sea la tirosina, ya sea el triptofano. Estos aminoácidos son, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas que vienen en los nutrientes y que van a transformarse en otros tipos de moléculas como son estas tres que estoy mencionando. Entonces, si la persona, por ejemplo, no está ingiriendo una alimentación adecuada, vea usted dónde comienza, porque siempre se dice, bueno, hay un trauma emocional. Por supuesto que hay un trauma emocional, eso es lo más importante. Pero también hay que tomar en cuenta de que si la persona no está ingiriendo los alimentos adecuados, entonces no va a producir las sustancias adecuadas, los aminoácidos que van a formar proteínas, van a formar enzimas, que son vitales para el cuerpo. Entonces, si la persona además está ingiriendo bien, pero tiene una colitis, por ejemplo, porque también la serotonina no solamente se produce en el tallo cerebral, también se produce en el sistema digestivo, en el intestino. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve alimentarse bien si el sistema digestivo no puede absorber eso? Por eso es que ponemos los sueros, porque el suero va a eliminar la barrera intestinal y va a llegar directamente a la sangre para el cuerpo. A propósito, doctor, también hay situaciones en la vida que propician sentirnos así o que propician quizá que haya este desequilibrio. Y justamente nuestra compañera Carla González nos va a aportar el día de hoy también con algunos casos. Carla, muy buenos días. Gracias, Patricia. Muy buenos días. Efectivamente, como ustedes lo mencionan, pues a veces hay situaciones inesperadas, situaciones que vienen de golpe y no sabemos cómo manejar. Este es el caso de doña Cinia, que viene a compartirlo con nosotros hoy. Muy buenos días, doña Cinia. Muy buenos días, tengan todos ustedes y gracias por la entrevista. Doña Cinia, cuéntenos, fue hace ya varios años, pero para usted fue pues un golpe muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 12 años mi esposo murió. Una muerte fulminante fue porque él salió de la casa y nunca más volvió. Y para nosotros, tanto para mí como para mis hijos, fue un golpe muy duro porque no se esperaba. Doña Cinia, pues obviamente es una situación muy complicada de manejar, pero a usted ya el nivel, digamos, de estrés que le genera, de tensión, hasta de depresión, ¿hasta dónde la lleva? Me llevó al alcoholismo. Muy fuerte, duré 8 meses sin tener control de mi vida, simplemente tomaba mucho licor, me tomaba 4 botellas de licor diarias y eso me conllevó a situaciones un poco difíciles, a enfrentar cosas que para mí eran muy difíciles, enfrentamientos con mis hijos, porque mi hijo hasta me amenazó de que se iba a ir de la casa, que se iba a llevar a mi hija y todo, pero gracias a Dios salí adelante. Doña Cinia, pero ¿cómo empezó eso? Porque pues muere su esposo, ¿qué es eso que empieza usted a sentir que se le sale de las manos? Bueno, cuando lo enterramos y todo, ya yo llegué a mi casa a enfrentar mi situación tal y como era. Fue un impacto muy duro porque nunca lo esperé, porque desgraciadamente o dichosamente no lo sé, son procesos un poco duros en el cual nosotros lo vamos viendo día a día hasta que ya llega un momento en que uno le dice a Dios, ayúdeme, ya no puedo más. Y eso fue mi caso, porque yo duré un proceso muy, muy fuerte, me levantaba, no tenía noción de mí, no limpiaba la casa, mi hija estaba en colegio, y ese montón de situaciones un poco difíciles, pero gracias a Dios, un día Dios, porque me interné, estoy en lugares, me interné, mis hijos muy felices, duré 15 días más sin tomar, pero no sé si sería el diablo, tuvo que haber sido el diablo. En mi casa hay una galera, y yo voy a la galera, y ahí habían 4 botellas de licor. Resulta que yo dije, no, un traguito no me hace daño. Y volví a caer un mes más. Fue otra situación un poco difícil enfrentar y todo. Yo iba a las reuniones y tomaba. Sí, fue un proceso muy, muy duro. O sea, no estaba en mí ya dominar eso. O sea, ya me tenía tan dominada el licor que ya yo no podía más.
¿Y en qué momento usted logra vencerlo y cómo también? En el momento que yo lo logro, no sé, un día me levanté yo, puse la emisora y ya, por cierto, ya esa emisora no existe, La Paz del Dial, y estaban hablando en ese momento de todas las personas que querían ser felices. Y en ese momento que el muchacho empieza a hablar, algo me hace doblar las rodillas. Y yo doblé rodillas, yo le dije, Señor, quiero ser feliz yo. Si yo soy feliz, los demás van a ser felices, especialmente mis hijos. Y yo empecé a hacer la oración y yo sentí la mano divina de Él donde salió así una ráfaga de viento y me levanté yo de ahí porque me dio sed el licor. Todo en mi casa, en todo lado, usted metía la mano en cualquier parte de mi casa y había licor. Agarré todas las botellas y las boté. Y yo dije, hoy empieza una nueva vida para mí. Y hasta el momento, doña Para la Cinia. honra y la gloria del Señor, voy a cumplir 13 años de no tomar. Doña Cinia, muchísimas gracias de verdad por compartir su testimonio con nosotros. Sabemos que fue de situaciones muy duras, pero definitivamente hay forma de salir adelante. Continuamos con ustedes allá en la Casa de Giros. Carlita, muchísimas gracias en buena hora y gracias a doña Cinia también por compartir su historia. En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Doña Cinia con su pareja, sus hijos y de repente algo que no esperas, una muerte inesperada, la muerte de tu cónyuge, todavía tenés hijos en proceso. ¿Cómo esto puede impactar, doctor? Sí. Bueno, primero quiero decirle a doña Cinia que lo siento mucho por su dolor. La acompaño, digamos, espiritualmente. Justamente lo que ella describe exactamente el cuadro clínico de una depresión. Y describe el inicio de la depresión. La depresión generalmente es iniciada a través de lo que se llama un bioshock. Es una noticia inesperada que no tiene solución y que generalmente se vive en silencio. Cuando se dice se vive en silencio no significa que no le pueda decir mi esposo murió, sino que lo que dice es que no describe el sentimiento de dolor y de tristeza con suficiente claridad como para poder extraer y sacar esa información. Eso es lo que hacemos en la terapia justamente. Esto lo que va a producir dos vías. Uno puede irse del cerebro al órgano. Digamos, por ejemplo, en el caso de una mujer que no se sienta, que es la pareja de su esposo, que no se siente la elegida del esposo, puede hacer un cáncer de útero. Porque el cuello de útero es la zona de territorio de la persona, sobre todo de la mujer, ¿no? También puede ser las venas coronarias. En el caso del hombre son las arterias coronarias y le da un infarto. Pero la otra vía es que cuando hay un conflicto muy fuerte como el que tuvo doña Cinia, y si además de eso se acompaña de otro conflicto, entonces ya no se va al cuerpo, sino que se va a la parte neurológica y van a producir alteraciones de estas tres sustancias y la persona puede entrar en depresión. Al entrar en depresión se agregan otras emociones como la que ella describe muy bien, la ansiedad, esa angustia, ese desasosiego, y a eso entonces buscan cualquier solución. No es culpa de ella que haya buscado el alcohol. No es que sea su voluntad que buscó el alcohol, sino que es un impulso inconsciente de tratar de solucionar esa angustia, esa tristeza, ese desgarro que tuvo doña Cinia al morir su esposo. Ahora, doctor, en situaciones como la de doña Cinia y muchas otras más donde se describe, donde se habla de una depresión, lo primero es que a uno le dicen, bueno, antidepresivos, pero la gente en general también tiene ese miedo a engancharse con este tipo de medicina y uno dice, bueno, será mejor un tratamiento natural, pero también se cuestionan, ¿será verdaderamente efectivo? Sí, bueno, en primer lugar, los antidepresivos es normal que los médicos los receten, eso yo también lo hacía antes de trabajar en la medicina natural, pero los antidepresivos tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Incluso en ciertas poblaciones, como los adolescentes, pueden tener mayor pensamientos suicidas, y eso está absolutamente comprobado por las investigaciones. Tenemos otras alternativas. Las otras alternativas son la homeopatía, que es una medicina natural. Tenemos la terapia neural, que inyectadas en el cuero cabelludo va a favorecer las conexiones neuronales. Tenemos también los sueros de megadosis de vitaminas y minerales, aminoácidos, que como habíamos dicho antes, si se gasta un aminoácido, entonces, como por ejemplo el triptofano, no se va a producir la serotonina. Si se gasta la tirosina, que es otro aminoácido, no se va a producir entonces la noradrenalina, y entonces, o la dopamina.
Entonces hay un efecto también químico a nivel cerebral y la persona entra en un estado de sentirse desvalida. A mí me han llegado pacientes de 30 años de evolución tomando antidepresivos y a pesar de los antidepresivos siguen deprimidas. Deprimida, Y claro. más bien no pueden hacer las tareas, no pueden hacer las cosas. Y cuando se cambia a una terapia psicológica rápida, como puede ser la hipnosis clínica, el Psyche, el PNL, programación neurolingüística, entonces logramos llegar a la causa directa de esta depresión, que puede estar en la infancia, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, si por ejemplo doña Cinia tuvo además una pérdida en la infancia, que perdió a un abuelo, una abuela, a una tía que quería mucho, o a papá o mamá, no conozco la historia de ella, por supuesto. Entonces, ahí se instauró, y ahí se llama conflicto programador, se instaura un programa inconsciente de abandono, de tristeza, de depresión. Pero eso puede quedar ahí sepultado durante 30, 40 años, hasta que un evento similar, como en este caso la muerte del esposo, Lo dispara lo totalmente. dispara. Entonces está una parte, un 20% más o menos, 30% es el evento actual, la muerte del esposo. Y un 60, 70% es el recuerdo inconsciente, que la persona no se da cuenta de eso, que de lo que le sucedió en la infancia. Bien, Carla González, doctor, está acompañado de otra mujer, de otra señora, que quiere compartir con nosotros también su historia. Así que adelante, Carla. Continuamos para acá con otro caso. En esta ocasión, pues Gabriela comparte con nosotros su testimonio, y es que a veces, como decimos nosotros, la procesión la llevamos por dentro, ¿verdad? Y en tu caso, bueno, el sobrepeso, me decías que ha sido un motivo de sufrimiento y de estrés. Sí, claro, por supuesto. Toda mi vida he estado enfrentándome al sobrepeso desde que tengo uso de razón. Eso ha ocasionado estrés, depresión, inclusive he trabajado en instituciones del gobierno y por el sobrepeso me han despedido por eso, ¿verdad? Entonces, psicológicamente uno se afecta bastante, pero encontré algo que me ayudó a salir de esa depresión, de ese estrés en el que uno se somete, ¿verdad? Cuando está así. Bueno, Dios, que es una parte muy importante en mi vida. Y en segundo lugar, el atletismo. He encontrado en el atletismo, que lo practico desde hace 4 años, una manera de desestresarme, conocer amistades. El correr te hace sentir cosas que solo las personas que corremos pues lo sentimos. Un saludo ahí de paso a los Brave Runners. Y eso ha sido, digamos, para mí lo que me ha ayudado a salir adelante en estos momentos, porque la depresión y el estrés son incluso enfermedades. El estrés ya es considerado una enfermedad y por ende pues hay que salir adelante siempre y dejarle todo a Dios. Gabriela, ¿y es algo que sufrías desde niña o desde muy joven? Lo empecé a sufrir desde el momento en que, como te mencionaba, trabajé en esa institución y psicológicamente quedé muy afectada porque por el sobrepeso me dijeron que no podía seguir trabajando en el lugar, cuando considero yo que eso no es un motivo, ¿verdad?, para echar a alguien o decirle que no puede trabajar, porque incluso hay personas con más sobrepeso que el mío y están ahí, ¿verdad? Y mis padres, mi familia, el ejercicio, que es muy importante, yo creo que son los ingredientes fundamentales para salir adelante en el estrés. Gabriela, ¿y hasta dónde llegó ese estrés? O vos hablabas de depresión también, porque mucha gente dirá, bueno, no estoy muy contenta con mi cuerpo, pero ahí lo voy sobrellevando. Pero ¿hasta qué punto llegó en tu caso pues esa sensación? Pues bueno, yo no me quería, no quería salir, no quería que nadie me viera. Iba a tiendas y inmediatamente veía las tiendas y me daba la vuelta porque yo sabía que no iba a haber nada para mí por el sobrepeso. Mis amigos a veces trataban de comunicarse conmigo y no había manera. Yo pasaba siempre llorando, mis papás me decían que esto, que lo otro, que hay muchas cosas muy importantes, hasta que yo verdaderamente comprendí que yo tenía que salir de eso, porque si uno no sale de eso, como te decía, nos vamos enfermando, viene la hipertensión, se libera la hormona del estrés, que es el cortisol, nos vamos engordando más todavía, y entonces el ejercicio ayuda mucho, y por supuesto la comunicación constante con Dios.
Bueno, como vos mencionabas, más bien muchas veces se da un efecto contrario, más bien de la misma ansiedad se come más y demás. Exactamente, uno cuando está con depresión ve en la comida como un escape, ¿verdad? Y eso no es, más bien es saber, la comida no es mala siempre y cuando sepamos manejarlo bien. Como yo leí una vez, nosotros tenemos que comer para vivir, no vivir para comer. Y al someterme a un programa de entrenamiento, de salir a correr en las mañanas, disciplina, empezar a entrenar de madrugada, empezar a participar en actividades todas, atletismo, zumba, coreografías, gimnasio, y mi profesión en sí, que es la medicina. Como médico, pues empecé también a meterme más de lleno, a ver el estrés, ayudar, a tratar de ayudarme primero para poder ayudar a las otras personas a salir de ese cuadro de estrés. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Regresamos al estudio con ustedes, compañeros. Gabriela, muchísimas gracias. Una mujer guapísima y la verdad que dicha que comparte una historia como esta porque estoy segura que habrán muchas mujeres y muchachas en casa pues pasando por lo mismo, ¿verdad? Y claro, aquí un disparador tremendo que puede haber sido, no sé, usted doctor lo va a analizar el caso, donde ella el trabajo que tanto aspiraba y de repente por una característica física la sacan de sus labores. Claro, ahí cae realmente, ahí el cuadro se intensifica. Claro. Bueno, primero felicitaciones a Gabriela porque justamente uno de los tratamientos que se recomienda en la depresión y realmente en todos los casos es el ejercicio físico de manera sistemática, programada, bien controlada, por supuesto, para no hacerse daño. Ahora, aquí uno puede preguntarse qué fue el conflicto que le generó el aumento de peso, porque siempre hay una respuesta cerebral ante eso. En psicobiodescodificación decimos que cuando la persona aumenta de peso, uno de los conflictos, hay varios, uno de los conflictos puede ser sentirse separado de alguien. Cuando, por ejemplo, digamos, hay una separación de pareja o separación con los padres, entonces la persona simbólicamente va a aumentar la cercanía con esos milímetros más de piel que se agrandan con la grasa. Pero otro conflicto puede ser, me protejo con esta capa de grasa. Me protejo con esta capa de grasa como una coraza. Un tercer conflicto puede ser, me refugio en esta capa de grasa para que me dé calor, como lo hace, por ejemplo, un oso invernadero en que está lleno de grasa y conserva el calor. Aquí en este caso es un calor simbólico, es el calor humano, es el calor que le falta tal vez a la persona. Yo no estoy diciendo que esto es lo que tiene Gabriela, yo no la conozco, sino estoy diciendo los conflictos que pueden generarse. Entonces es el calor humano que tal vez por una misma separación puede ocurrir. Entonces vemos que hay diferentes tipos de problemas. Hay una chica adolescente, creo que lo había mencionado en uno de los casos acá, en que ella comienza una obesidad. Y la obesidad comienza después de haber sido objeto de abuso sexual por un tío. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ella? Trabajando con ella. Ella quiere borrar sus líneas femeninas para no ser objeto de deseo de los hombres. Entonces engorda. Entonces ella no tiene las curvas seductoras de la mujer. Y eso es lo que ella encuentra como una respuesta para no volver a ser agredida. Para protegerse. Para protegerse. Entonces, o sea, quiere dejar de ser mujer, objeto de deseo. Trabajando con ella, con hipnosis, con psicoterapias rápidas como el Psyche, el PNL, podemos lograr de que ella resuelva el problema, porque mientras no lo resuelva va a seguir el problema, y pueda otra vez sentirse normal y puede volver a recuperar su peso. Obviamente el ejercicio físico, como decía Gabriela, los sueros de medicina ortomolecular, la homeopatía, la terapia neural pueden ayudar, pueden coadyuvar, pero lo más importante es trabajar la parte psicológica. Ahora, pero en estos casos, por ejemplo, ¿usted sugeriría que no hay necesidad de los antidepresivos fuertes que le recetan a uno? Bueno, hay algunos antidepresivos que pueden ser útiles en un momento de, por ejemplo, cuando la persona está pensando en suicidio, porque entonces estamos pensando en algo mucho más grave. Pero también es un arma de doble filo. No sabemos cuántos de esos pueden agravar la depresión y cuántos no le van a hacer ningún efecto y cuántos le van a beneficiar. Yo no puedo decirle a una persona, y les digo a las televidentes, no suspendan los antidepresivos, porque eso tiene que ser regulado. Cuando una paciente llega a mi consultorio y con antidepresivos, yo trabajo la parte emocional
les doy tratamiento homeopático y a medida que va mejorando su estado, Se va reduciendo. se va reduciendo muy lentamente. Y eso es muy importante porque hay pacientes que se emocionan y quitan el antidepresivo. Y hay un efecto químico ahí de depresión, ¿no? Claro. Doctor, tenemos otro caso. Sí. Se quiere sumar también a esta Claro, mañana. Así vamos. que, Carla, adelante nuevamente. Sí, como unas 25 somos. Normal, venimos de entre 10 años. Gracias, aquí continuamos con doña Marisela. Doña Marisela quiere compartir con nosotros su testimonio, pues una situación que quizás muchas mujeres pueden estar pasando en este momento. Muy buenos días, primero que nada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, algo importante que tenemos que tener las mujeres, y las mujeres empoderadas principalmente, lo que es el asunto de tener un estrés, porque nosotras, por ejemplo, no asimilamos el ya encontrarnos solas. ¿Solas en qué sentido? Solas desde el momento en que nuestros hijos salen de nuestras casas. Y tenemos que aprender principalmente a compartir esa parte de soledad dentro de la casa, aunque siempre estuviésemos acostumbrados a saber cómo te fue en el colegio, cómo te fue en el trabajo, cómo te fue durante el día, y ahora tenemos que hacernos a un ladito poquito a poco, pero siempre tratando de manejar ese estrés que nos atormenta durante todo el día. Doña Marisela, usted me decía que no es que no le guste estar sola, digamos, que usted siempre disfruta sus ratitos de soledad, pero en el momento en que usted se encuentra de verdad que ya sus hijos se marchan, ¿qué es lo que empieza a sentir? ¿Cómo empieza a experimentar eso? Bueno, en los momentos que estoy dentro de la casa, la situación es el sentirme totalmente sola, pero algo importante también que le digo a todas esas mujeres lindas y empoderadas, y hoy un día tan especial como es el Día de la Amistad y el Amor, es que traten de buscar en qué ocuparse haciendo manualidades, ocupándose siendo dirigente, ya sea sindical, ya sea en un colegio profesional, ya sea a nivel de cantones, siendo una persona dirigente que pueda ocupar ese espacio. ¿Para qué? Para dejar ese estrés a un lado. ¿Hasta dónde llegó para usted ese estrés, o no sé si la depresión anduvo por ahí también? La depresión, más que todo, empecé del año pasado, aprendí, ¿verdad?, de que ya no tenía que tener más ese estrés, que tenía que acostumbrarme a poder estar sin mis hijos y tratar de ver todo lo posible, de tratar de ayudar hasta donde uno puede, porque hay momentos en que uno no puede meterse y tenemos que aprender a que somos solos. Dale gracias a Dios, dale gracias a nuestra madre, a nuestro padre que nos hizo, pero poquito a poco que ellos hagan su vida, como cuando en eso nacen aquellos pajaritos que hacen su vuelo y hacen su vida aparte. ¿Qué fue lo más difícil cuando sus hijos ya se fueron, los primeros días que usted se encontró sola? ¿Recuerda, no sé, cómo se sentía en ese momento antes de que usted lograra salir de eso? Bueno, en realidad la situación más que todo es el estar pendiente, con su ropa, con su comida, qué sé yo, darle la oportunidad, por ejemplo, en ese momento de saber que uno tenía sus cositas para ellos o para él. Tengo una mujer, ya es docente, es maestra, ya ella hace mucho tiempo tiene su matrimonio, y este último varón, que fue el que se fue hace 5 o 6 meses, para mí no fue tan fácil, pero asimilé que ya son grandes, que yo fui grande en algún momento, que yo tuve la oportunidad de poder pasar esos momentos, de tener mi matrimonio y salir de mi casa. Entonces aprendí eso, de que en algún momento tenemos que salir de nuestros hogares y hacer nuestra vida propia. Me imagino que es un proceso, ¿verdad? Que al principio es difícil, no sé, qué tanto lo estaba usted llamando o seguía pendiente de él, incluso estando ya afuera. Por supuesto, claro, en más de una oportunidad yo trataba de hacer alguna comida y yo le llamaba y le decía que si quería pasar por la casa, que ahí estaba algo de la comidita. Él pasaba, trabaja de noche, prácticamente 9 de la noche y recogía. Pero llegó el momento en que yo dije, no, ya él salió, ya él tiene que ver su vida, ya él tiene que hacerse sus cosas, ya él tiene que ver de qué manera, porque él tiene que empezar su nueva vida en algún momento en su matrimonio también. Bueno, y a usted ya le toca disfrutar su nueva vida también, entonces, doña Marisela, muchísimas gracias de verdad por compartir esta experiencia que, como mencionábamos, todos en algún momento, toda madre va a pasar por eso en algún momento. Así que regresamos con ustedes para continuar con este tema. Ay, Carla, yo creo que todas estamos pensando, ¿verdad?, en ese momento después de esta reflexión, el testimonio de doña Marisela, cómo asimilar
cuando los hijos se van, ese síndrome del nido vacío. Yo no me lo puedo ni imaginar, doctor, porque cuando mi hija cumplió 18, uno dice, bueno, ya empezó a salir sola, a la U sola, y ya no había esa dependencia y esa pegazón. Bueno, cuando se vaya de la casa, como dice doña Marisela, los dos ya, ¿cómo asimilar esto? ¿Cómo enfrentarlo? Eso es una excelente pregunta y es un excelente testimonio porque habla justamente de eso que mencionabas, el síndrome del nido vacío. El problema está en que la mujer pierde su identidad cuando se dedica exclusivamente a los hijos sin tener sus propias metas y sus propios proyectos. O sea, está bien, obviamente hay que hacer la función materna, la función paterna, pero también cada persona tiene que tener sus propios proyectos de vida para no perder su identidad. O sea, la mujer se identifica con ser madre, pero no con ser ella, ¿verdad? Soy el que soy, diríamos, ¿no? Entonces, ocurre esto de que después de eso ya no tengo en qué ocuparme o nadie me necesita. Sí, Cuando ese es como el sentimiento, exactamente. ¿verdad? Cuando aparecen los nietos, entonces se refugian en los nietos. Y hay incluso una dependencia que a veces no es muy conveniente porque pueden ser demasiado tolerantes con los nietos y entonces hay un conflicto entre la abuela y su hija, que es la madre de los hijos, la madre de los nietos de la señora. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas permisividades que pueden afectar al nieto. Entonces, lo importante es eso, y tanto para los hombres como para las mujeres, porque también en los hombres les ocurre, en caso de las mujeres porque se dedican solamente al hogar cuando no tienen otra profesión, pero en el caso del hombre cuando llegan también a la jubilación, a veces si no tienen proyectos entran en depresión, entran en alcoholismo y comienzan a hacer además una debacle de pareja porque comienzan a molestar a la pareja y la pareja se puede romper o pueden entrar en depresión o puede desarrollarse un cáncer o alguna enfermedad. Entonces es conveniente que la persona tenga un proyecto de vida, tanto durante que se trabaja, durante que se tienen los hijos, como también para después, para que no ocurra esto que le ocurrió a la señora de entrar en depresión. Ahora, doctor, usted hablaba de un montón de ayuditas, si la pudiéramos llamar así, ¿verdad? Que no necesariamente cuando llegamos hasta la depresión, sino cuando atravesamos también en momentos difíciles y estamos con ese ímpetu, con esa energía abajo. ¿Qué nos puede ayudar y cuáles son esas ayudas? Usted hablaba de sueros claramente, ¿qué otras cosas hay? Sí. Cuénteme. Además de los sueros intravenosos, ¿verdad? Que tienen además medicamentos homeopáticos que se ponen intravenosamente, una enfermera toma la vía y ahí pasa durante una hora un suero de estos. ¿Cada cuánto los sueros, por ejemplo? Dependiendo de la necesidad. Okay. Si la persona está muy deprimida, puede ser que necesite uno por semana, pero si no, puede ser uno por mes. A veces con 3 sueros puede ser que sea la solución, porque si se depletó, si se le disminuyó y se le ausentó ya los aminoácidos, las vitaminas, esto va a producir mayor depresión. Okay. Un pequeño susto gasta 60 miligramos de vitamina C, en cambio, en otras es necesario entonces usar la homeopatía, usar los sueros, usar la terapia neural y sobre todo la terapia psicológica es importantísimo, la hipnosis clínica, la Psyche o el PNL. Excelente, fundamental entonces el trabajo completo, diríamos, ¿verdad? Sí, correcto. Doctor, muchísimas gracias. Con Como gusto. siempre, un placer conversar con Gracias, usted, doctor. igualmente. Que pase un feliz día. Gracias igual. Vero.